Pues buenas a todos. En primer lugar, gracias por seguir aquí. Lo que empezó siendo un espacio para un contenido que no tenía mucho encaje en un directo, pues se está convirtiendo en esto. Y no sé si os gusta o no, pero a mí sí. Y bueno, pues en ese sentido, sé que no es el contenido que más visitas va a tener, pero me importa muy poco. Creo que son espacios que deben existir y además teniendo a gente como la que tenemos hoy aquí, a Federico Alba, que para mí es el gran desconocido, supongo que para vosotros un poco en redes, porque en su sabiduría ha sabido elegir los sitios donde está y no está en Twitter, que es una puta ciénaga. Y mucha gente, más allá de las colaboraciones, creo que tiene bastante curiosidad en saber pues más de ti. Voy a empezar, como siempre, empiezo con una pregunta. Fede, buenas noches, gracias por estar Buenas aquí. noches. Antes que nada, gracias por invitarme y encantado, como siempre estoy. Pues siempre empiezo con una pregunta difícil y una fácil, y a partir de aquí, bueno, esto va, pero fluidísimo. La pregunta más difícil, yo creo, de contestar a alguien que se la haga a alguien es ¿quién eres? ¡Ostras! Es jodida, pero ¡Ostras! Joder. Eh, pues, pues no sé, un chico normal. No sé, me gusta el cine mucho y me he metido en temas de cine profesionalmente porque me gustaba mucho y me quería dedicar a cosas que me gustaran. Y no sé, poco más. Es que no le veo mucho más recorrido. Es decir, no no, hay no soy nada. respuestas incorrectas, o sea, No soy nadie especial, no soy nadie ok. especial. Soy normal, lo único No, que me gusta el cine y me paso el día hablando de cine. Mira, me acuerdo cuando estaba en la escuela de cine, que salíamos en grupo, la gente que estudiábamos allí, y entonces había a veces gente que era fuera de nuestro grupo, fuera de la escuela y tal, pero que eran amigos nuestros y tal. Y cuando estábamos por ahí, seguíamos hablando del cine y nos decía, pero ¿no os cansáis? O sea, estudiáis esto o trabajáis eso, dice, y cuando estáis aquí, nos pusimos a pensar, es verdad, pero no nos cansamos. Es decir, es que yo podía estar hablando de cine toda la vida, porque todo el día, porque si al final el cine, quiero decir, en el fondo el cine es toda la vida, así es que en el cine está toda la experiencia humana, pues está recogida. Es como decir, ¿podrías hablar de literatura todo el día? Sí, porque si te pones a hablar de tal libro que habla de no sé qué, de tal otro, puedes hablar de 10.000 temas. O sea, el cine no es un tema, es muchos temas, ¿no? Entonces yo lo veo así. a ese respecto que estás diciendo, estoy viendo una serie, bueno, de hecho, estoy empezando la segunda temporada de una serie, no sé si la has visto, que se llama Sugar, en Apple TV, que va de un detective privado, no te voy a desvelar, y a ese respecto, pues intercala secuencias de cine, sobre todo cine Ujú. antiguo, ¿no? O sea, según lo que está contando, pues va intercalando en su cabeza, pues le gusta el cine, es un apasionado del cine, es de Colin Farrell, la serie, la recomiendo encarecidamente, tiene un giro brutal la primera temporada, y encadena un poco, pues en su día a día, las secuencias del cine que ha visto. Vamos a encarrilarla poco a poco la entrevista a donde yo te quiero llevar, pero la pregunta fácil sería, ¿qué fue antes para ti? ¿El amor por el cine o el amor por Spielberg? Es que yo creo que llegó a la vez. Porque yo como cuento en el libro, es que yo me enamoré del cine viendo ET con 6 años, entonces me cuesta separarlo. Es decir, Spielberg hizo que me enamorara del cine. Entonces, yo es que ni siquiera era consciente de lo que era un director ni nada. Yo fui a ver esa película y salí de la película como flotando. Me hace mucha gracia cuando vi Los Fabelman, esa primera escena en la que lo llevan al cine por primera vez y va en el coche, en el asiento trasero y va como en trance, ¿no? Y yo pensé, digo, aquí estaba yo cuando salí de ver esto. Y estuve así varios días. Entonces me hizo gracia, digo, porque él consiguió hacer eso que está mostrando ahí, que le pasó a él, lo consiguió conmigo y con muchos otros, me imagino, ¿no? Entonces, A la a la vez, vez. a la vez.
Y creo que igual me ha respondido más o menos. Entonces, ¿cuál fue la primera película que recuerdas? Quiero entender cómo se hace esto. ¿ET o anteriormente? Eh, Quizá un poco más allá, porque ET, o sea, ET fue la que dije, "Guau, esto me... Sí que es verdad que recuerdo que, porque Spielberg era un director muy mediático, Mm, es decir, él salía, hay por ahí una sesión de fotos precisamente con ET, entonces yo recuerdo que yo recorté, o sea, de una revista de mi madre o algo así, un Hola, una de estas, sí, que había el reportaje este de Spielberg con ET y yo recuerdo recortar esas fotos. Y yo sabía ya quién era Spielberg. Me acuerdo de un programa que había en televisión española que era Días de Cine, no sé si te sí, acuerdas. sí, sí, sí. Y yo recuerdo, pues eso, cuando hablaban de ET yo me ponía ahí y claro, se hablaba de Spielberg. Entonces yo como que todavía no sabía muy bien qué hacía un director, pero sí como que tenía claro que Ujú, la persona responsable de esa película era ese señor, ¿no? ujú, Entonces, pero no tuve muy, no tuve muy claro, no tuve muy claro en ese momento ni vocación ni nada, ujú. simplemente que me apasionaba, ¿no? Esta película y de repente me empezó a interesar el cine. Y quizá un poco más profesional, pues quizá fue ya con 12 o 13 años. Ahí hay una peli que me marca mucho, que es el Batman de Tim Burton, que, que, que claro, yo era lector ya de cómics de Batman, Ujú, pero de verdad que era una afición muy solitaria, porque ujú. yo recuerdo que en mi cole los niños estaban con Secret Wars, con los X-Men, es decir, que la Patrulla X, que le llamábamos, Sí. vamos. Es decir, era muy Marvel todo. DC era un poco desastre, lo cogí una época bruguera, luego ediciones 5 y yo me encantaba Batman, pero era muy difícil conseguir. De hecho, yo vivía en ciudades de provincia y a mí me era a veces difícil conseguir los cómics de Batman, aunque los editara Ujú, 5 o lo que fuera, ¿no? Entonces, para mí, de repente, además, lo maravilloso de esa época, creo que lo he contado alguna vez en el canal de John Doe, eh, yo no tenía ni puta idea de que se había rodado una película de Batman y el mismo verano que se iba a estrenar, fui con mi familia a ver Loca Academia de Policía 6, creo que era la 6, y de repente nos ponen el tráiler de Batman, que se iba a estrenar en septiembre. Te estoy hablando pues de julio y se estrenaba en ujú. septiembre. Y ahí fue Sí, cuando yo me sí. enteré de que se iba a estrenar esa película. Y yo me quedé con los ojos como platos, claro, yo, una película de Batman, y ya es que no recuerdo nada de Loca Academia porque estuve toda la película pensando en el tráiler, o sea, es increíble, pero qué maravilloso llegar a 2 meses antes del Mm, estreno y enterarte de que se ha sí. rodado una película, ¿no? Y no saber nada más que lo que se enseñaba en ese tráiler. La info te Y llegaba de otra manera. yo creo que era estupendo, yo creo que era estupendo. Sí que Sí, es verdad que uf. luego había revistas que te destripaban la película entera, ya cuando se estrenaba te destripaban la película entera, te contaban el argumento entero hasta el Claro, de final. aquello no se sabían que eran los spoilers. Sí, sí, no había esa cultura, ¿no? Pero bueno, que yo creo que en esa época sí que me empecé también a interesar un poco más por el tema de cómo se rueda, de Ujú, cómo... Y quizá incluso puede que la vocación surgiera por ahí, por aquella ujú. época, 12 13 años. Sí que recuerdo de esa película, hay otras también que aparecieron en aquel momento que me llamaron mucho la atención, pero bueno, esa me marcó mucho. Yo no sé las veces que fui a verla, además luego había reestrenos, cuando una película funcionaba muy bien, a lo mejor al año siguiente la volvían a poner en el cine y yo volví a verla y en el cine de verano y bueno, me la compré en VHS, por supuesto, y bueno, la Es vi. curioso porque señalas lo de que hacía recortes de revistas que igual tenía tu madre, Spielberg. Joder, yo recuerdo que los recortes que hacía de Jean-Claude Van Damme, madre mía. Pero bueno, voy a enganchar con otra pregunta más como aficionado, ¿no? ¿Cuál es la peli que más veces has visto en tu vida? ¿Esa de la que estabas hablando? Probablemente Batman de Tim Burton, probablemente Batman, Batman de Tim de Tim Burton, Burton. porque me pilló eso, en una época, primero que coincidió mucho, un interés muy grande por el Ujú, cine
luego que era un personaje que yo estaba apasionado y que además la película tuvo un impacto, bueno, fue la Sí. segunda Batmanía después de la del 66, ¿no? Y entonces yo disfruté aquello. Fíjate que yo incluso, todo esto a pesar de que yo, claro, cuando ves esa película con 12, 13 años y eres lector de cómics, a esa edad lo que a veces tienes quejas, ¿no? Te dices, ay, Michael Keaton tendría que ser un poco más alto y más Sí, fuerte. sí. Y el Joker tendría que estar más delgadito y tal. Y el Joker tendría que ser gris y tal. Pero bueno, es decir, oye, a caballo regalado, quiero decir, yo de repente, que todo el mundo ya de repente conociera a ese personaje que parecía que yo era el único que lo leía, ¿no? De la gente que yo conocía, desde luego. Y que de repente sacaran tantos cómics y tal, o sea, para mí, vamos, y creo que sí, creo que puede que sea esa, puede que sea esa. ¿Vas al cine y eres de los que cuando termina la película te levantas y te vas o te quedas a ver los títulos de crédito? Casi siempre me quedo a los créditos hasta el final. Pero bueno, hay excepciones. Hay veces que o tienes prisa o a lo mejor la película te ha puesto de mala leche y dices, mira, no me quedo, que le den, ¿no? Y sales pitando. O bueno, o yo qué sé, o simplemente, pues oye, no tienes cuerpo para quedarte, te vas, pero sí, me gusta quedarme. ¿Hay alguna peli que todo el mundo adore, que tú sepas que todo el mundo tiene fijación por ella y a ti nunca te haya gustado, nunca haya terminado de Sí, convencer? sí, Gladiator. Gladiator. Ahí está dicho. Hasta hizo un vídeo Archivos Wayne, porque lo dice también en el canal de John Doe, me fulminó John Doe, pero es verdad, es decir, mira, yo reconozco, quiero decir, aquí hay una cosa que la gente muchas veces no sabe distinguir, y es que yo sí que sé distinguir un poco una valoración objetiva de una valoración subjetiva, es decir, objetivamente, Gladiator es una película con un musicón, con unos planos que te mueres, con una épica, unas frases, todo eso yo lo entiendo, ¿no? Y un reparto fantástico, pero Sí, es que no entré en la ya. película, es que no me llegó, ¿sabes? Es una cosa mía, es Es subjetiva que yo creo que la y, música, en el cine, igual que la música, hay un factor subjetivo muy grande. Hay películas claro, que son, tienes 2001, que es perfecta, para mí es la película perfecta, y hay gente que no le entra, porque no entras en eso, y lo técnico no pero yo solo creo vale. que el problema es cuando la gente, y sobre todo la crítica, que la crítica debe intentar ser más objetiva. Yo, por ejemplo, nunca me habría cargado, si yo hubiera escrito una crítica para Gladiator y trabajara en Rotten Tomatoes, una de estas, yo nunca me habría cargado Gladiator. Nunca. Es decir, obviamente no le voy a dar la máxima nota porque es una peli que no me llega, siempre tiene que haber algo de tu subjetividad en la valoración que hagas, pero tú tienes que ser objetivo y tú tienes que decir, no, esta película tiene valores cinematográficos que hacen que sea una peli que le va a gustar a mucha gente y que mucha gente entienda que es buena. Entonces, yo no me la puedo cargar. Eso es lo que la gente tiene que entender. Vamos a entrar más a fondo en este señor, Steven Spielberg, ¿no? Has escrito un libro sobre Spielberg. ¿Cuándo sentiste la necesidad de escribir? Se trata de este que pincho, Federico Sí. Alba, el cine fantástico de Spielberg, Padres ausentes, niños perdidos. La pregunta es esa, ¿cuándo sentiste la necesidad de escribirlo? Pues mira, yo a mí es que de formación profesional o yo qué sé, o esquizofrenia o lo que sea, pero a veces cuando ya ves películas que has visto muchas veces, empiezas ya a pensar en cómo están hechas, en cómo está rodado, no sé qué. Y entonces yo, claro, las pelis de Spielberg me las he visto muchas veces y empecé a notar ciertas cosas, ¿no? Ciertos eh, Patrones. patrones de estilo, ciertos recursos. Y entonces, bueno, este libro sale realmente de mi tesis doctoral. Yo cuando me quiero sacar el doctorado en comunicación audiovisual para poder dar clase en la universidad, pues tienes que hacer una tesis y entonces tenía que elegir un tema y el tema que elegí fue este, ¿no? Es decir, Spielberg, en concreto era el fuera de campo, porque vi la importancia que tiene el fuera de campo en el cine de Spielberg, la de veces que hay. Se habla, por ejemplo, en YouTube hay muchos vídeos sobre
la mirada, ¿no? Esos personajes que reaccionan con la mirada. Pero la mirada significa que hay muchas veces que lo que está pasando, lo que es importante, está fuera de campo, ¿no? Y no solo en eso, sino muchas veces te muestra como las consecuencias de algo en vez de la acción en sí. Por ejemplo, hay una escena preciosa al principio en ET, cuando todavía el niño y el bicho no se han encontrado, y entonces Elliot sale porque le yo no sé qué, y sale y está el columpio moviéndose porque acaba de pasar él, ¿no? Pero solo ves el columpio moviéndose, ¿no? Eso es muy típico de Spielberg, ¿no? Y entonces quise indagar sobre eso. Entonces, bueno, el director de tesis que tuve, fantástico, que es uno de los grandes expertos de Spielberg en España, Antonio Sánchez Escalonilla, me dijo que lo ampliara un poquito a no solo el fuera de campo, sino la elipsis, porque claro, el fuera de campo también tiene que ver con la elipsis, ¿no? Con cuando tú eliminas de la historia una parte importante, es decir, siempre hay elipsis porque, por ejemplo, si un personaje sale de su casa y en el plano siguiente está ya en el trabajo, obviamente no te voy a enseñar cómo coge el coche, cómo conduce 20 minutos, es obvio, esa es una elipsis funcional, pero hay elipsis en las que precisamente se elimina algo que es muy importante y con eso a veces lo que consigues es reforzarlo, ¿no? Y hacer que el espectador lo tenga que imaginar, ¿no? Es decir, es un recurso muy relacionado con el fuera de campo. Entonces, bueno, escribí esa tesis y después de escribirla, pues me propusieron de la editorial convertirla en un libro, que yo pensaba, uy, qué fácil, porque bueno, es verdad que una tesis no se puede publicar como tal, porque es una cosa escrita de un modo académico, con mucho punto, es decir, no es para leerlo. Entonces, pero fue muy difícil realmente, porque fue prácticamente como reescribirlo, es decir, son las mismas ideas, pero reescribirlas de un modo divulgativo, es decir, para gente que obviamente pueden tener un interés en el cine, pero no tienen por qué manejar un lenguaje muy técnico, entonces fue complicado, pero bueno, me gustó hacerlo y funcionó bastante bien. De hecho, bueno, me dijeron que de esta colección de libros de cine era el que más se había vendido, me dijeron los de la editorial. Lo podéis encontrar en Amazon a un precio sí. más que atractivo. Y respecto al libro, pues viene encadenado porque ¿tienes previsto escribir una continuación de Spielberg más realista o tendrías ya que cambiar el enfoque del libro? La lista de Slinder, Múnich, Lincoln, el Puente de los Espías, o sobre otro director, o crees que lo que tenías que hacer con Spielberg en este libro ya está plasmado y no le ves una continuación? Hombre, lo único es que desde que lo escribí en 2017, pues ha sacado alguna peli más de ciencia ficción, como Ready Player One y El Día de la Revelación. Entonces, lo que sí que me gustaría es ampliarlo, pero bueno, no lo tengo en proyecto ni tengo de momento pensado escribir más sobre Spielberg. Estoy ahora a punto de aparecer en un libro común sobre tema de vínculos familiares en el cine, ¿no? Entonces he escrito un capítulo junto con otra chica, ¿no? Que analizamos el vínculo padre-hija en dos películas españolas recientes, Los Domingos y Sirat. Curiosamente, dos películas muy distintas, pero que en ese tema tienen algunos puntos de conexión. Entonces, es una cosa que me ha gustado mucho hacer. Luego también, no sé cómo estará el tema, pero me pidieron también colaborar en un libro colectivo sobre Francis Ford Coppola y tengo un capítulo para ese libro muy chulo sobre los rasgos shakespearianos de la trilogía del Padrino, comparando la trilogía del Padrino con las obras de Shakespeare. Y hay alguna cosa más a la vista, pero ya un poquito más a largo plazo. Y bueno, también tengo, no sé si... Ahora vamos a entrar en eso. Justo te iba a preguntar sobre eso. Aparte del libro,
has Sí, escrito... sí, este escribí un capítulo, este era sobre antropología en el cine de superhéroes, ¿no? este Entonces, que pincho aquí. sí, era un libro en el que casi todos los capítulos son sobre cine, ¿no? Pero a mí me pidieron, porque de los que escribíamos era el que más había leído cómics, me pidieron que hiciera como para hacer un marco Uh -huh. a los demás un poco de una especie de historia resumida de los superhéroes. Tú fíjate qué difícil también, ¿no? Uh -huh. En veintitantas páginas resumir toda la historia del cómic de superhéroes, ¿no? Entonces, bueno, pues lo titulé De Kal-El a El Comediante, Historia de los Superhéroes. Y bueno, Eso, tu participación en un capítulo de este libro lo podéis encontrar sí. también aquí en... Bueno, yo lo he buscado en Amazon y también está disponible a un muy buen En la, precio en la web de la editorial también, me en la imagino. web de la editorial. Ese encuentro se llama. En los dos Vale. casos, ediciones encuentro. Y me habías comentado en su día que también participaste en una colección de fascículos de ET. Sí, de Planeta de Agostini. Planeta de Bueno, Agostini. yo creo que está todavía en kioscos, en la web seguro que se puede comprar. Y esto fue muy, muy bonito, la verdad, porque fue colaborar con Universal y con Amblin, que estaban implicados en el proyecto y que tenían que dar los vistos buenos a los textos. Y bueno, yo pensaba, bah, seguro que eso es de boquilla y que luego, pero sí que los leían, porque me echaron atrás uno. Sí, Me ¿eh? echaron atrás uno, sí. Sí, porque era una cosa muy inocente, ¿no? Porque, o sea, yo escribía dos secciones, es decir, los fascículos estos tenían distintas secciones, ¿no? Es decir, para empezar, para que se haga una idea de la gente, son 110 entregas porque vas construyendo el muñeco de té este que Sí, se mueve y tiene luz y tal. Entonces te van dando pieza a este pieza. muñecote, que es grandote, que se va montando por piezas. 65 centímetros. ¿Sí? Sí, sí, con mando a distancia. Y entonces tiene 110 fascículos, es decir, Sí. 110 piezas, ¿no? Entonces, claro, tenía una sección que tenía que escribir que era la sección sobre T, la película, había otra sección que se llamaba Steven Spielberg, icono de los 80 o algo así, que es sobre Spielberg, pero centrado en los 80, ¿eh? Y luego hay otra sección en la que yo escribía algunos, no escribía todos, que es los años 80. Luego había, por supuesto, otras partes del fascículo, los que simplemente te explicaban cómo se montaba el bicho, que yo Sí, ahí no aquí lo tenía nada podéis que ver. ver. Había también alguno de Carlo Rambaldi, que ese tampoco lo escribí yo, que era sobre el creador. Pero claro, yo la dificultad de esta colección es, tú piénsalo, te dicen, venga, 110 capítulos, es como escribir un libro sobre té, escribe 110 capítulos, cada uno tiene que hablar de un tema distinto. Entonces, es que te tienes que estrujar el cerebro realmente para pensar 110 temas sobre té. Entonces, Sí, bueno, pues había algunos que los sugerían ellos, eh, por ejemplo, las mascotas NT. Entonces, bueno, pues, ¿sabes? Pues bueno, pues ya. hablas de las ranas, hablas del perro de Elliot, hablas de los animalitos del bosque, tal, no sé qué. Luego le sacas cosas curiosas, porque indagando por ahí por internet de qué raza era el perro y cómo se llamaba y tal, contacté hasta con la persona que lo entrenó, que tiene una página web, y le mandé un mail, le expliqué, me dijo, pues sí, pues no sé qué. O sea, que a veces acabas en unas cosas que dices, oye, pues al final ha sido interesante esto del perro, ¿no? Pues, pero vamos, ya yo para estirar un poco la cosa, había veces que decía, pues por ejemplo, la taquilla. Pues en la taquilla yo decía taquilla 1, taquilla 2, es decir, que a lo mejor le dedicaba 2 o 3 fascículos a un tema, porque es que si no, no te da. Y con Spielberg igual, porque era limitado a los 80, entonces, pues de entrada dije todas las pelis que dirigió, pero que tampoco son tantas en los 80, claro. Luego las pelis que produjo, entonces, bueno, por ejemplo, de las que dirigió, le dedicaba 3 fascículos, ¿no? Es decir, En busca del arca perdida, 1, 2, 3. Las que produjo, dos fascículos, Gremlins, 1 y 2, ¿sabes? Y así, y luego y entonces el que me echaron atrás era uno que en realidad era muy inocente, porque
yo viendo, claro, tú imagínate todo lo que tuve que leer para documentarme, ver reportajes, los extras de los DVDs, y viendo el extra de los DVDs de Indiana Jones y el Templo Maldito, Spielberg cuenta en una entrevista y en esos extras que ahí es donde conoció a Kate Capshaw, que se casó con ella, y hizo una cosa muy simpática que dice, Indiana Jones al final siempre se queda con la chica, dice, pero esta vez no, esta vez me quedé yo con ella. Entonces me pareció muy simpático y se me ocurrió la idea de un fascículo en el que contaba, pues eso, lo que cuenta él ahí, que se conocieron en este rodaje, y básicamente cogía declaraciones de él, declaraciones de Kate Capshaw, y di unos pocos datos de, bueno, pues ahora están casados y tienen tantos hijos y no sé qué, pero vamos, nada, no era 10 minutos, no era una cosa de cotilleo, eran pues, los datos más normales que te puedas imaginar. Pero nos dijeron, no os metáis en la vida privada, tal. Los de Amblin, no fue Universal, fue Amblin, dijo que no. Y entonces, ese lo echaron para atrás, pero fue el único, ¿no? O sea que seguimos con Spielberg. Después de tantos años analizándolo, ¿te sigue sorprendiendo o ya ves venir las pelis? Por ejemplo, con esta última. ¿Te sigue sorprendiendo o hay lugar para sorpresas? Me sigue sorprendiendo. Yo de verdad que lo dije en el debate del canal de y lo mantengo, que se me puso la carne de gallina en muchos momentos. Es que es una cosa muy de piel. Es que a mí me empezó a gustar el cine con él y entonces es una cosa muy... Está en el ADN mío, entonces es que me emociona, me llega mucho cómo rueda este hombre, cómo las cosas que cuenta, su punto de vista del mundo, es que me llega mucho, es que me resulta eso, muy personal, tío, me resulta muy personal, entonces... Claro que sí. ¿Hay alguna peli que con el paso del tiempo hayas aprendido a valorarla más de él? Seguimos en el territorio de Spielberg. Pues, por ejemplo, El color púrpura, que no me entró muy bien cuando la vi en su momento y ahora me parece que es una película a reivindicar, ¿no? Me parece una película con una narrativa y con una puesta en escena brutales. Quizá esa, sí. ¿Y a la inversa? Que te haya gustado mucho de joven y ahora, bueno, pues... Sí, pues fíjate que a mí Always, que es uno de sus grandes fracasos, en cambio yo la vi en el cine y dije, jolín, pues una historia muy bonita, tal, pero sí, luego se me ha ido cayendo, porque es verdad que no... Lo que pasa es que se me ha ido cayendo, pero yo sigo sin ver que sea un bodrio, ¿sabes? Es decir, es que claro, con los directores estos siempre hay un baremo, ¿no? Que, es decir, si no la firma Spielberg y la firma un desconocido, dirían, bueno, una película romántica que está bien, no sé qué. Pero, y todavía, y en sus peores películas, todavía sacas algunas escenas increíbles, algunas ideas increíbles, entonces... pero bueno, sí, es una peli que me empezó gustando y cada vez me gusta menos, ¿no? Vamos a terminar con Spielberg con una última pregunta. ¿Crees que Spielberg entiende de una manera diferente la infancia que otros directores no la entienden? Ahí el título un poco rascas esto, ¿no? Sí, bueno, yo creo que yo sí creo que hay otros directores que se acercan un poco a esta mirada, pero para mí la clave está en la despedida de E.T. y Elliot, ¿no? Cuando E.T. le dice estaré aquí mismo, que la gente se pensaba que era como plantar la semilla de la secuela y para nada. O sea, Spielberg no tenía pensado hacer secuela y de hecho nunca la ha hecho, ¿no? Porque lo que le toca es la cabeza al niño, ¿no? Sí. Hay unas declaraciones recientes de Spielberg, no sé si las has leído del otro día, referente a esa escena, cuando le toca la cabeza, que dice, bueno, y se van a volver a ver, dice, no se vuelven a ver jamás, lo que pasa que tienen una conexión, ¿no? Cuando él le dice a Elliot, voy a estar aquí, quiere decir que hay una especie de conexión psíquica, eso es lo que dice Spielberg, la que nunca se ha ido del todo. Pero fíjate, ese es el nivel argumental, ¿vale? Es verdad, ellos están conectados psíquicamente, entonces a nivel argumental lo que te está contando es que podrán conectarse aunque estén a años luz de distancia, ¿no? Pero yo voy un poquito más allá, yo creo que tienen incluso un subtexto
que lo que le está diciendo, porque E.T. en esta película es como el símbolo, ¿no? de la fantasía que es propia de la infancia, y lo que le está diciendo es, tú puedes conservar eso, tú puedes conservar esa mirada infantil, tú puedes conservar la imaginación dentro de ti. Y de hecho, lo vemos en las películas de Spielberg, los que consiguen conectar con el mundo fantástico son o los niños o los adultos que conservan esa mirada infantil, como es Richard Dreyfuss en Encuentros en la tercera fase, ¿no? Entonces, para mí eso es lo que está por debajo de, en cuanto a subtexto en esa escena, y que yo creo que resume muy bien esa idea de Spielberg de la infancia no tiene por qué acabar, hombre, en muchos temas, en muchos aspectos sí, por supuesto, pero él se refiere en cuanto a esa visión del mundo, ¿no? Esa imaginación, esa inocencia, la puedes conservar, ¿no? Entonces, y yo creo que se aplica a él, de hecho. Y eso es lo que me gusta, ¿no? Es decir, lo debatimos precisamente sobre su última película, ¿no? Que cuesta en el mundo de hoy ver esa inocencia, pero a mí es lo que realmente me pone las pilas, ¿sabes? Es decir, alguien totalmente desprovisto de cinismo, ¿no? Y que te plante esa visión ahí, ¿no? Entonces, guste o no guste, lo que es indudable es que es totalmente honesto y totalmente él. Eso es lo que yo creo. Antes de entrar en el lado personal, 5 preguntas de estas rápidas, en plan que Sí. show. O sea, a ver, te voy a poner esta imagen. Tienes que elegir una. O sea, no me vale. Tienes que llevarte a una isla desierta, una de ellas. Si tienes ahí un reproductor para ponerla. Tiburón, ET, Indiana Jones o Parque Jurásico. Tienes que quedarte con una. ET. ET. Sí. Bueno, pues sencillo. ¿Cuál crees que es la mejor escena de Spielberg en toda su carrera? No vale, tiene muchas, no, es eso, lo primero que se te viene a la cabeza. Sí, pues fíjate, la que se me viene hoy, si me lo preguntas dentro de 30 minutos será Esto es otra. como la música, sí, la que se te viene hoy, la mejor. Pues mira, yo no diría que es la mejor, pero la que se me viene hoy Sí. y que es la de El Imperio del Sol. Fíjate que es una peli que tampoco a lo mejor la gente la tiene en su top, pero me parece un peliculón. Y hay una escena que precisamente demuestra la capacidad de Spielberg de sacar la mirada fantástica, la mirada del niño en situaciones reales, ¿no? Que es el momento en el que el niño llega allí a los aviones estos japoneses que están arreglando, ¿no? Entonces hay un tío con un soldador, pero tal como está rodada la escena, claro, el soldador está tapado y tú lo que ves son chispas saliendo por detrás del avión, el niño en contraluz, la música de John Williams según se acerca, y es un momento como de magia, como si fuera de una película fantástica, como si hubiera un ovni detrás o algo así. Es decir, para mí esa escena podría ser una de las mejores, ¿no? Es la que se me ha venido a la cabeza ahora mismo. Sobre esta que estamos hablando, que te preguntaba, mira, precisamente hoy en Movies he estado repasando y este mismo miércoles se ponen 4 steelbooks a la venta, supongo que aprovechando el tirón de la última película. Bueno, pues es una oportunidad, como otra cualquiera, los he visto un poco por encima y están chulos. Sí, y también en pack, han sacado un pack con todos, creo. Pues, ¿cuál crees que es la película más sobrevalorada? Sobrevalorada de Spielberg. Sobrevalorada, sí. Es que ¿Crees que, bueno, que tiene una fama que... Sí, pero tienes que hacer ese ejercicio de que eres uno cualquiera, que ha visto sus películas. ¿Cuál crees que es la peli más sobrevalorada y tú crees que no es para tanto, las tiene mejores? Bueno, es que cualquiera que diga, porque claro, tiene que ser una que es muy valorada, entonces cualquiera que diga van a... Pero mira, voy a decir una que me parece un peliculón, ¿vale? Pero que quizás que sería Salvar al Soldado Ryan, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo creo que esa película tiene un primer acto brutalísimo, que es el desembarco en Normandía, y yo creo que hay un desnivel, es decir, es un peliculón,
pero me parece que todo el resto de la historia, que es la búsqueda de Ryan y todo eso, que está muy bien, que Sí. insisto, está muy bien, pero que hay un desnivel que yo, claro, que es como que estás aquí y de repente tienes que bajar y vale, aquí es donde nos quedamos, aquí es donde nos quedamos, que está muy bien, pero joder, es que de dónde venimos, Claro. ¿sabes? No hay respuesta incorrecta aquí, o sea, esto al final es una cuestión de sensaciones. Mira, sobre esta que comentas, yo no suelo mojar el ojo en las películas, pero si algo me acuerdo de esta película es que cuando está al final de la peli a los pies de las tumbas, yo lloré. O sea, Claro, no suelo ser de lágrima fácil, ni muchísimo menos. Pues esa película me emocionó, pero cosa mala. sí, Pero sí. cosa mala, al final es que al final entras o no entras, es una cuestión de, y posiblemente entres en una temporada de tu vida y en otra pues no acabes de entrar. ¿Cuál crees que es la película que consideras perfecta? ¿Hay una película perfecta o se funde con la que más te gusta? Mi película favorita es E.T., me parece una película Esa es la que más perfecta. te gusta. Sí, Y también viene unida a la que la consideras perfecta. sí, pero es que yo creo que tiene varias perfectas, porque si me dices En busca del arca perdida, es la perfecta película de aventuras. Es que es Claro. perfecta. Que tiene varias Y perfectas, ¿no? es que tiene varias perfectas. Es que Tiburón es perfecta. O Tiburón, sea, madre mía. como lo que plantea, claro. Si, otra cosa es que me digas, no, es que a mí no me gustan las películas de terror o de monstruos marinos, vale, lo que quieras, pero en lo que plantea Tiburón es perfecta y tiene así varias. Si es que el problema es decir, si Spielberg podría llevar 30 años haciendo bazofias, que no los está haciendo peliculones, pero podría llevar 30 años haciendo bazofias y seguiría siendo uno de los directores más importantes de la historia del cine. Es que, y Tiburón, por me cierto, acuerdo yo, por ejemplo, que siempre, ahora se oye menos, ¿no? Pero supongo que en tus tiempos como los míos, cuando veas una película, Tiburón, decía, es que la novela está mucho mejor. Claro, joder, pero Tiburón, yo cuando vi Tiburón, digo, coño, yo me acuerdo de leer la novela y molaba que te cagas, porque la lectura no es reemplazable, ¿verdad? Pero coño, es que la peli, es que la molaba película de Dios. pasa la novela para mí, porque Es que, es que el impacto visual que tiene la película, claro. claro, al final es que la historia tampoco. Es decir, otro director coge la historia de Tiburón y no te hace un clásico. Entonces, es Ya. que hay veces como que la gente habla de, bueno, de Spielberg está bien rodada, pero no, está bien rodada, quiero decir. Una cosa es rodar bien en el sentido Claro. profesional o en el sentido incluso estético. Aquí no estamos hablando de planos bonitos, aquí estamos hablando de crear unas sensaciones, de crear una emoción con la imagen que trasciende Efectivamente. incluso lo que está sobre el papel. Claro, Y es que eso es otro nivel, eso no es está bien rodada, no, esto es otro nivel. trasciende, lo que dices tú, trasciende a toda una generación, por lo menos mi generación, nos jodió el baño en los veranos. O Claro, sea, salir a claro. mar abierto, no sé si sucede con las generaciones actuales que ven Tiburón y les suda un poco la polla, ¿no? O Deep Blue Sea o cualquier otra de estas del Statham, pero es que Tiburón, cuando fue lanzada, hostia, tú tenías miedo. A mí que me gusta mucho nadar, yo tenía miedo a adentrarme en mar adentro porque estabas mirando con el rabillo el ojo. Hostia, es que acabas de ver la peli. Nunca volvió a ser lo mismo bañarse en mar abierto. O sea, esas imágenes, esa historia trasciende. No es la típica película de que ves a alguien al octavo pasajero, que a mí me impresionó, y estás mirando cuando se hace de noche, pues si abres la puerta te aparece un xenomorfo. No, pero No, claro. con Tiburón ese miedo instintivo básico que yo creo que ningún niño alberga cuando está nadando, o cuando yo vivo al lado crecí al lado del mar, se desarrolló a partir de esa película. Claro, es un miedo atávico al final, es Sí, decir, sí, el sí, ser humano, los miedos vienen también sí, sí. de esa necesidad de protegerse y entonces es un miedo atávico y entonces está, incluso la música de John Williams es tan Sí, atávica que sí, es como una sola nota, ¿no? sí, Entonces, sí. bueno, de hecho, fíjate si es icónico y si ha quedado en la cultura popular, que dicen que en las playas de Australia
cuando hay una alerta de tiburones ponen la música de John Williams para que la gente salga del agua. O sea, ¿crees que Entonces, esto ha traspasado generaciones o solo fue, nos tocó vivirlo a no, nosotros? no, yo creo que sí, yo creo que ha traspasado generaciones. Otra cosa es que, bueno, que hay chavales que hoy en día, o sea, no te digo ya una película, no les saques de un vídeo de TikTok, porque gracias es así, claro, sí. Pero cualquiera que tenga un mínimo interés en el cine, seguro que habrá visto Tiburón alguna vez en su vida, seguro, vamos. Vamos a tocar otro lado más personal. Me voy a meter con el Vale. canal John Doe Movies. Un saludo a John para cuando nos vea, si nos ve. Muchos te conocen. Perdona un momento, Alberto, es que se me está quedando sin batería. Voy a enchufar la batería, perdón, del portátil. Cosas del directo. Sí. De hecho, en este caso no es un directo, es un diferido. Exacto. A mí me pasó el otro día con las pilas del ratón. Me quedé en pleno directo sin pilas del ratón y no podía pinchar. Este cabrón de ratón no avisa, no pilas bajas, no, este se queda sin pilas y se jodió. Mira, de hecho, este momento lo voy a dejar, o sea, porque mira, naturalidad ante todo. Estábamos en lo de John Doe. Mucha gente te conoce por el canal de John Doe Movies. ¿Cómo acabaste metido en esa historia, en esta aventura? Bueno, pues yo creo que habíamos coincidido hablando de cine en algún sitio de internet, algún foro, algún grupo de Facebook, algún foro. Y entonces, bueno, pues yo sabía quién era, vamos, había visto su canal. Y un día que voy a un pase de prensa de una de Transformers, no me acuerdo si la 4 o la 5, no me acuerdo. Entonces, al salir del pase, le vi y digo, voy a aprovechar para saludarle. Le saludé, me presenté. Ah, sí, claro. Entonces, como habíamos coincidido por internet, pues sí, sabía quién Una cosa era. lleva a la otra. Sí, nos fuimos a tomar una caña y nada, y luego coincidimos en algún pase más y tal, y entonces él me empezó a decir que por qué no iba, porque claro, hablábamos de cine mucho, y él me decía, joder, pero tal, si tú hablas muy bien, ¿por qué no te vienes al canal y hablas? Y yo, es que salir en YouTube, es que yo soy muy tímido, tal, no, pero digo, bueno, venga, y entonces acepté Y para y adelante. me acuerdo que estaba todo el tema de la Liga de la Justicia, que se acababa de estrenar, y él estaba ya con su lucha del Snyder Cut. Sí. Y fue el primer vídeo que hicimos, pero además un vídeo larguísimo, como de 2 horas, una cosa Madre así. mía. Estuvimos hablando ahí de cine, de superhéroes, más que nada de superhéroes, porque estaba ese tema entonces. Y a partir de ahí, pues me empezó a llamar y bueno, así ¿Te has parado surgió. alguna vez por la calle? Sí, ¿Te has reconocido? ¿Pero por el libro, por el canal? ¿Por qué? pues por el canal de John Doe. Por el canal. Mira, visitando a un hermano que vive en Sevilla, fuimos al cine y el taquillero me dijo que me conocía de John Doe. Alguna vez que he ido con él, de hecho, por la calle, nos han parado alguna vez a los dos. Y a mí alguna otra vez también me han saludado a alguien o tal. Y sí, La del gente es muy canal. maja, ¿eh? Es increíble lo maja que es la Sí, gente. A sí, veces sí, sí, sí. donde... Sí, conmigo todo el mundo ha sido muy amable. Bueno, sí, es verdad, si te paran no es para insultarte, eso está claro, pero sí que sorprende lo maja que y cálida que es la gente cuando te reconocen por ahí y te Sí. saludan. ¿Hay algún momento en el canal que estés especialmente orgulloso? Yo creo que sí, pero bueno, tú mismo. Hombre, yo creo que la entrevista a Zack Snyder fue el punto Creo que sí, culminante, sí. obviamente. Sí, sí. Porque mira, o sea, yo lo digo, que es que al final las cosas que te llevas son cosas como esas, ¿no? Es decir, no es si tienes tantos suscriptores y nada, eso fue un orgullo Ya. y que además no es, yo qué sé, que te lleven a un estreno
porque tienes no sé cuántos Ya, suscriptores sí, sí. y el director de turno o el actor de turno tenga el compromiso de tener que saludarte y de contestarte un par de veces, sino que él quiso venir al canal en agradecimiento por lo que habíamos hecho y, y que estuvo, se le vio a gusto, se le Sí. vio, hablamos de cine, o sea, entonces, bueno, Momento pues irrepetible. Y además yo creo que este tipo de experiencias te acercan o te meten mucho más en algo que te gusta, ¿no? Por ejemplo, Universo Snyder, pues con una experiencia así añadida, pues yo creo que todavía te haces que entres que más en sí. estas experiencias, que todavía no se aprecies más este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué te gusta más, escribir o hablar de cine? Pues no sé, para mí es lo mismo, casi. O sea, cuando estás escribiendo tienes que estar pensando, tal, analizando y a veces cuando... Lo único bueno, pues que cuando hablas lo tienes que pensar en el momento y que salga rápido, ¿no? Cuando lo escribes pues lo puedes refinar, le puedes dar vueltas, lo puedes poner bonito, ¿no? Entonces, Pero es cada lo uno tiene mismo. su cosa, pero al final es lo mismo, sí, es pensar en cine, no tantos... Vamos a hablar de hoy en día un poco. ¿Crees que hoy en día vemos demasiado cine o demasiado contenido? ¿Crees que salen demasiadas películas? ¿No salen demasiadas películas como antaño? Que las plataformas... bueno, eso luego de las plataformas. ¿Crees que vemos demasiado contenido, voy a llamarle? No sé si películas, y series, lo que tú quieras. Es verdad que antes era todo como más especial, ¿no? Es decir, una película se estrenaba en el cine y tenías que ir a verla al cine si querías verla, o porque de lo contrario tenías que esperar muchos meses a que saliera en vídeo. Y luego tenías que alquilarla en el videoclub y Sí, al principio la alquilaba todo el mundo, entonces era muy difícil pillarla, tal, no sé qué. Es decir, y si ya querías ver un pase en la tele tenías que esperar años. sí, sí. Entonces, Pero eh, creo que hay demasiado contenido, porque yo, por ejemplo, hay sí, muchos amigos que me están recomendando todos los días cosas desde el corazón y sé que van a estar. Y yo no llego. O sea, yo ahora estoy de baja y no llego, Fede. O sea, no yo hay llego a gente que todo. les digo, pero ¿de dónde sacáis el tiempo? Porque es lo que tú dices, o sea, hay amigos que te dicen, pues tienes que ver esta serie y Sí, esta sí, sí. película y no sé qué, y leer este libro y no sé cuánto, y digo, pero ¿de dónde sacas el tiempo, tío? No. Háblame de las plataformas. Entonces, mm, ¿En qué han bueno, cambiado la manera de percibir, de sentir, de ver el cine? ¿Crees que son sí, el enemigo del cine? ¿Han llegado aquí para destruir el cine? es pronto para saber, desde luego lo transforman, ¿no? Es decir, eso está claro. Para mí le quitan un poco lo especial que tenía, lo que estábamos diciendo, ¿no? De ir a ver una película al Sí, cine o esperar a verla en vídeo, es decir, eso le da, es como lo de otro tema que a ti te gusta mucho, ¿no? Lo de la música en formato físico. Cuando tú te compras algo en formato físico, cada vez que escuchas eso, eh, tiene más valor esa sí, música. lo Pues tú asocias. Sí, sí, cuando están muy bien las plataformas tipo Spotify para descubrir cosas o sí. algo que dices, pues no sé si me gustará y si me lo querré comprar, entonces bueno, quiero escucharlo primero, vale, todo eso está muy bien, pero una cosa que realmente me guste, yo no lo tendría en una plataforma, ¿Tú ¿no? crees que se complementan, no? Sí, exactamente. Entonces con el cine me pasa un poco lo mismo. Obviamente no puedes llegar a todo, no puedes ir a todos los estrenos, no puedes comprarte todo, es decir, Ya. obviamente, y hay películas pues que al final tienes que recurrir a las plataformas para verla Ujú. y de hecho hay algunas que se hacen ya directamente para plataforma y que no Sí, hay sí, más, directo. y que no hay más tutía, ¿no? Entonces, bueno, son necesarias hoy en día, pero bueno, yo es que soy como Nolan muy defensor de la experiencia en salas. Yo creo que Ujú. una película, quiero decir, vale, mira, es decir, pues oye, Netflix te hace una comedia barata, no sé qué, que solo ponen ellos, pues vale, pues te la ves en casa después de comer y ya está, vale. Pero obviamente, si quieres ver la Odisea, tío, Sí, no sí, claro. esperes a que esté en una plataforma, es decir, vete al cine a verla, es Sí, que sí. Es una experiencia. El cine es y una ojo, experiencia. no solo las pelis gordas, las pelis caras,
Porque ese es otro riesgo que dicen que está creando las plataformas, que es como que los cines se van a quedar para las películas de gran presupuesto, las pelis de superhéroes, Sí. las pelis, y las películas un poco de medio presupuesto y tal, que van a acabar, y eso me parecería muy malo, porque es que hay películas de esas que vivirlas en el cine es increíble, ¿no? Entonces, Mira, por ejemplo, eso que estás diciendo, Obsesión. Tienes el ejemplo. Y va a ir Obsesión, directamente claro, exactamente. a Es la plataformas. típica película que está hecha con 2 duros, Sí. que cualquiera te diría, espérate a verla en una plataforma, porque tampoco es que tenga... Pero, oye, ¿tú sabes lo que es ver eso en una sala de No, es cine? que Con la aquí ni gente tan reaccionando siquiera. a los sustos, o sea, es Es que increíble. se estrenó en Que- Estados que- Unidos, pero aquí no la iban a estrenar ni tan siquiera. Y debido al pelotazo, pues se han planteado, la vamos a hacer el estreno, vamos a retrasarlo en formato en plataforma y en formato digital, etc, etc, etc. Pero es el claro ejemplo de lo que estás diciendo. Y de verdad que merece la pena, porque luego, en mi opinión, la película tampoco es gran cosa, ¿eh? En mi opinión, es una historia un poco vista, Sí, porque es la típica película de cuentos desde la cripta, de sí. cuidado con lo que deseas, es decir, estos dos Nada que conceptos nos. de mil maneras distintas, ¿no? Es decir, no hay nada, y escoger una idea de algo que ocurre en el mundo real, como es una relación tóxica, Sí. y ponerlo como en un entorno fantástico, pero lo que te acojona es que en el fondo dices, es que eso te puede pasar en la vida, porque Creo que habrá debate de esa. Si no me equivoco, habrá debate. Y si la juntamos con la de Backrooms, ya genial, porque el cine de terror ya sabes que nos fascina. Y bueno, sí. siempre que haya un espacio para hablar de ellos, recomiéndame un director, pero que no sea Spielberg. Uno. ¿O qué director recomendarías a la gente? Seguir. O sea, tienes que seguir a este. Hay muchos. Hay muchos. Yo Sí. actualmente. Actual, Sí, actual. clásico, Actual, ahora. actual. Tienes que seguir a este tío. Tienes que. Igual, aunque sea un gran desconocido, ¿eh? Ujú. Hombre, no es un gran desconocido, desde luego, pero a mí me fascina Damien Chazelle. O sea, es un director que yo sé que todo lo que haga lo voy a ver, porque incluso cuando a lo mejor la película no le sale del todo, es que tiene cosas tan Sí. interesantes entonces para mí es un director a seguir, ¿no? Y mira, me gusta mucho, voy a decir uno español, Rodrigo Sorogoyen. Pero oye. Yo creo que este tío trabaja muy bien, trabaja muy bien. Y Asbestas me parece pues, una de las mejores películas españolas de los últimos años. ¿Qué te parece Entonces, Robert Eggers? ¿Se va a quedar? ¿Seguirá? sí, yo creo que tiene talento, yo creo que Tiene, seguirá. ¿no? Tiene talento, yo creo que sí. A mí la bruja es de las pocas pelis de terror que realmente te pone mal cuerpo de verdad. Son esas películas que dices, o sea, me ha encantado, pero no la volvería a ver, porque es que me ha puesto tan mal Sí, sí, cuerpo. está jodido, sí, Es sí, sí. decir, misión cumplida, ¿vale? Pero no la pienso volver a ver. O A mí me sea, pasa con Aronofsky. O sea, lo que me fascinaba de Aronofsky es que me sacaba, o sea, me sacaba de quicio, me volvía malísimo con él. O sea, si un director claro. consigue sacarte, o sea, desquiciarte, es que es muy bueno. O sea, lo que está proyectando, pues te afecta, ¿no? Te voy a hacer una pregunta, pero creo que sé la respuesta. He hecho una captura, igual fallo, pero creo que ya me ha respondido, porque bueno, tengo el bagaje del directo, pero ¿hay alguna película reciente que te haya hecho recuperar la ilusión de cuando eras adolescente? Tiene que ser reciente, no te me vayas a hace 5 años. No, te iba a decir, la de Spielberg este año me ha hecho sentirme otra vez como Como te adolescente. conozco, ahí lo Totalmente. tienes. Sí, sí, es que es así. Mira, te voy a decir, o sea, yo pocas veces me he sentido en un cine tan ligero, esa sensación de estar flotando, que viendo La La Land de Damien Chazelle, precisamente. O sea, me parece. Además, después de verla durante el estreno, fíjate además que fui a ver esa película con un poco de tirria. Le tenía tirria a la película, porque a veces te pasa que cuando una película te la empiezan a hablar mucho de ella y esta empezaron a hablar de la temporada de premios y lo va a ganar todo y tal, y ya le cogí tirria a la Sí, película. sí. Sin ninguna razón, simplemente por eso.
Entonces, definitivamente me dejó totalmente del revés, ¿no? Sí. Y luego, un día, al cabo de un mes y pico del estreno, un día de diario que no tenía nada que hacer, me metí en una sala de Kinépolis a verla y estuve yo solo en la sala. ¿Tú sabes lo que es una sala de Kinépolis? Estar tú ahí en el puto centro de la sala, tú solo Para ti. disfrutando, como diciendo, esto es para mí, esta película para mí, este película. Entonces, esa película es de las que te hace recobrar la fe por el cine, sin duda. Vamos a tocar un lado personal. A ver, ¿eres coleccionista? De lo que sea. Sí y no. Es decir, sí y no. Es decir, yo hay cosas que, quiero decir, por ejemplo, pues tengo que tener pues, todos los discos de los Beatles, pues sí. Sí, Ahora, pues es una forma de coleccionismo, porque no hay una sí, colección ni completa ni sí, algo pero así. que te quiero decir, coleccionista en el sentido de tener todas las variaciones, esta porque tiene una Ya, etiqueta distinta, esta de este país porque no, ya, no. Es decir, si hay, por ejemplo, las ediciones americanas que tenían ya. algunas mezclas diferentes, tal, pues sí, Pero alguna esos son curiosidad. niveles de tara, ¿eh? Pero eres coleccionista, porque Sí. cada coleccionista tiene una colección, no hay dos colecciones iguales ni perfectas. O sea, cada uno colecciona lo que él considera que en su cabeza le funciona a nivel de colección. Entonces tú tienes Sí, un nivel de tara, pues bajo. Hay sí, gente que tiene un nivel, unas taras muy altas, como es mi caso, y bueno, pues ya colecciona diferentes ediciones de todo el mundo, o que tiene una variación en la portada, pero en el fondo eres un coleccionista. ¿Formato físico o sí. streaming? Físico siempre. Físico Físico, siempre. sí. Dime una película que veas por puro placer. Placer culpable de película o un tipo de género que veas por placer culpable. Placer culpable, yo es que no tengo culpa en el placer, es decir, mira, una contendiente para el Batman de Tim Burton, de película que más veces haya visto en la vida, puede ser Regreso al Futuro. Regreso al De futuro. hecho, tendría que contarlas, es que no lo sé, a lo mejor he visto más Regreso al Futuro, no, no lo sé. Y esa película, yo es que cada vez que la veo, es que la disfruto como un enano, es que entonces te diría, o sea, película disfrutona de sentarme esa, pero no es culpable para nada, Yeah. porque me parece un peliculón además. O sea O sea, que sería tu película de confort. Si tuvieras que elegir una película de. Joder, pues me apetece ver algo que me haga sentir bien. sí, sí, puede ser esa y Esa. otras. Hay otra que también me funciona siempre como un tiro, que es Dos en la carretera de Stanley Donen. Sí. O sea, me parece una película increíble. Me parece una de esas películas además que tiene un tono tan mágico que son de esas como que dices, es que yo me quedaría a vivir en esta película, ¿no? Pues esa sería una. Entonces, hay muchas, hay muchas. Y me Que, voy al palo contrario. Una que te haga llorar o que siempre te emocione por alguna razón. pues hay algunas de realmente emocionarte mucho. Por ejemplo, déjame pensar. La lista de Schindler, ya que hemos hablado de Spielberg, jolín, esa es, Hmm. como decía mi abuela, para mearse en el perejil, vamos. O sea, eh, esa, sí, sí, esa me emociona mucho. Yo tengo dos secuencias, especialmente en dos películas, una de Superman. Sí. Y cuando llego a la despedida de la de Living Home, el tema ese, yo es que no puedo evitar emocionarme. Lo he visto, no sé, 1 millón de veces, 2 millones de veces esa peli. Da igual, esa secuencia está tan bien filmada y la banda sonora está tan ajustada que 1000 veces la veo, 1000 veces me emociono. Es increíble. Y otra secuencia del Señor de los Anillos, bueno, cuando el rey pierde al hijo y está en la tumba después del hechizo, pues se le dice, va, ningún padre debería enterrar a su hijo, ¿no? Ese discurso, tío, pues es que se me pone la piel de gallina. O sea, son secuencias que no puedo evitar emocionarme. Da igual las veces que las veas. Sí, sí, es que es así, es que dices, no, no me voy a emocionar, porque, o sea, pero si la he visto ya 1000 veces y ya me la sé, pero da igual, si Sí, es sí, el sí. poder que tiene el cine, Sí, claro que sí. sí.
¿Y una peli que te haga reír siempre o una peli que te mole ver para reírte? Muchas. Para reírme, el guateque de Blake Edwards con Peter Sellers, o sea, es que no falla, es que es de un timing toda la comedia en esa película increíble. Y bueno, me hacen mucha gracia, que yo sé que para la gente son simples gags, pero a mí todas las de aterriza como puedas, agarrarlo con Sí. los ojos, como risa pura me parecen increíbles. Algunos lo llamarían películas casposas, pero en su día es que, madre mía, Para de Top mí, Secret. Aterriza como puedas es un peliculón y Top Secret es un peliculón. Más Es que son actuales yo veo películas Zoolander, listas. mira que tiene un humor, pero absolutamente gilipollas, pero yo es que me escojono, tío, desconecté con el personaje y a mí Zoolander me parece Dios, ¿no? Es mi Benny Hill actual. Y me gusta mucho para comedia Edgar Wright. A mí Shaun of the Dead, lo que se llamó aquí Zombies Party, Sí, me parece un peliculón. O sea, es otra que me río siempre y, por ejemplo, creo que a Tarantino se le da muy bien la comedia. Lo que pasa es que luego las películas, pues, tienen una mezcla de elementos, ¿no? Pero a sí, mí me hace mucha gracia tiene Tarantino. momentos buenísimos, A pero mí, buenísimos. ¿Te acuerdas en la película de Four Rooms? Que sí, trabajaba en uno de los cortos bueno, que rodaba Tarantino, que Tim Roth, que está lo están puteando toda la puta, el puto corto, que si para arriba, que si para abajo, y al final se arranca, coge y toma una decisión que es instantánea. Te quedas así con cara gilipollas y bueno, yo me acuerdo que me eché a reír con ese corto, pero brutal. Tarantino es la hostia. sí, sí, sí. Bueno, yo es que hay frases dichas en ciertos momentos. eh, cuando Bruce Willis salva a Marcellus Wallace, ¿no? De que le están violando y le salva. Y lo primero que le pregunta es, ¿estás bien? Y dice, no, estoy a 1000 jodidas millas de estar bien. Perfecto. Vamos a ir terminando la entrevista, porque una horita para mí es el timing perfecto. Ujú. Creo que ya te van conociendo un poco mejor. Ya preguntas un poco más surrealistas, pero creo que vienen bien, ¿no? Tú imagínate que Spielberg en un momento dado pues encuentra tu libro y dice, hostia, me ha molado este libro y tal, y te llama y dice, Fede, ¿cómo me ha gustado tu libro? ¿Qué le dirías? ¿Qué le preguntarías? ¿Cuál sería tu primera reacción? Sé que es absolutamente surrealista esta pregunta, pero bueno. Me imagino que no sería muy original. Le diría lo que le dice el 90% de la gente que le conoce. Tu cine ha sido muy importante en mi vida. Tal, no sé qué. Sí, caerías en un cliché, ¿no? Andante, ¿no? Sí, seguramente me saldría eso. Pero si pudiera hablar con él pues más seguido, pues sí que me gustaría eh, hablar de sus películas y meterme. Uh-huh, Me pasó con Woody Allen en Oviedo, uh-huh. porque hubo un año que yo trabajé en Los Goya y estaba Woody Allen nominado a Mejor Película Europea por Match Point. Sí, Y obviamente no iba a venir a la gala, pero nos enteramos de que iba a ir a Oviedo a tocar un concierto de estos de clarinete sí, que hace. clarinete. Entonces nos ocurrió la idea de, ¿por qué no vamos con una cámara y le grabamos y le decimos, ¿qué mensaje diría usted si gana el Goya? Para ponerlo en la gala, ¿sabes? Aunque no esté él, pero por lo menos que a partir de esta idea se grabó también a los otros directores nominados, claro, por si acaso. Uh-huh. Y que, por cierto, hay gente que de hecho, porque ganó Match Point, hay gente que decía Tongo, Tongo, porque tenían el vídeo preparado. No, yo estuve ahí, se hizo el vídeo de todos los directores nominados. Entonces, bueno, pues nada, estuvimos ahí, fuimos al hotel donde estaba, el Hotel Uh-huh. Reconquista, creo que se llama. Sí, yo me lo Le, crucé. Sí, pues estaba ahí, le grabamos, le preguntamos todo de los Goya, le preguntamos unas cosas que nos pidieron los de la televisión de Asturias, de, Sí, de Televisión Española de Asturias, ¿no? sí, a la TPA. Y sí, estuvo gracioso porque le preguntaron por la estatua, ¿no? De Sí, que le hay una habían... estatua cerca de la calle Uría, de Woody Allen a tamaño real, muy Sí, y conseguida entonces además.
Y entonces él dijo que, dice, sí, dice, y por aquella época había amanecido sin gafas la estatua. Sí, que Entonces, si lo era de Dios es Cristo aquí, sí. dice, yo estoy muy agradecido, dice, pero estoy un poco preocupado, porque eso de que haya amanecido sin gafas, yo no sé si ha sido un fan en un arrebato de pasión o alguien que me odia. No, 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 yo creo que fue un acto de vandalismo, se lió la de Dios es Cristo y la gente le tiene mucho aprecio a la estatua porque es como otras que hay aquí en la ciudad. Bueno, yo estoy en Oviedo ahora mismo, pues la gente se suele hacer fotos. Y yo recuerdo eso que tú comentabas, me pilló a mí en Oviedo y me lo crucé justo por la calle Uría. Iba en aquella, creo que con su señora, no sé si esposa Sí, o iba con la mujer, sí. con la Y mujer y muy amable, muy afable, muy como es sí, sí, él, por la calle. Y, es muy educado, muy amable. Y de sí, hecho, lo que te iba a decir es que con él, después de acabar la sí, entrevista, hubo ahí como un tiempo muerto entre que los subían a la habitación, no sé qué, sí. y me puse a hablar con él. ¿Y Y qué tal? entonces, y nos pusimos a hablar de Match Point, ¿no? Y le dije un poco una cosa que había visto yo en la película. Ah, sí, pero tal, no sé. O sea, estuvimos ahí en un... Me gustó, hablamos de la película, ¿no? Mm, Y a mí me dio la sensación de que a él también le gustó, ¿sabes? Que no es lo típico de sí, que admiro hay no sé feeling, qué, sí. sino que alguien se ha fijado en la película no, porque, bueno, creo recordar que le dije algo así como que tenía algo en común con delitos y faltas, ¿no? Porque el protagonista también, después de matar a alguien, pues sale libre, ¿no? Pero en delitos y faltas el tío se queda tan pancho, digo, y en Match Point él se queda como tocado, ¿no? Y se ve a la familia ahí celebrando no sé qué y él está como al margen, ¿no? Mirando por la ventana amargado, ¿no? Y digo, hombre, digo, es un poco como habla de crimen y castigo en la película, digo, parece un poco como que por lo menos la evolución respecto a delitos y faltas es que al menos sufre el castigo de la culpa, ¿no? Y me dice, él, tienes razón, dice, pero, dice, yo sigo pensando que es un castigo demasiado pequeño por matar a alguien. Digo, sí, estamos de acuerdo. Pero bueno. Si un chaval de 15 años le vieras futuro, que si y te permitieran darle un consejo sobre cine, o te lo pidiera a ti, ¿qué consejo le darías? Pues mira, qué casualidad, porque justamente el otro día me presentaron a un chico de 14 años que quiere Mira, no, estudiar no cine. estaba preparada, por Dios santo. Para nada. Y entonces primero le iba a recomendar el libro El cine según Hitchcock de François Truffaut, que para mí es el libro que antes de empezar a hacer cine hay que leer. Además es un libro divertidísimo de leer. Y va el chaval, abre la bolsa y me lo saca. O sea, lo estaba leyendo y además tenía como un montón de anotaciones. Digo, yo creo que no tengo mucho que decirte. Yo creo que vas por buen camino. Pero bueno, le dije, digo, mira, digo, hasta que te metas en una escuela de cine o lo que quieras, digo, lo que tienes que hacer es primero ver mucho cine, pero Mm, mucho cine, o sea, todo lo que caiga en tus manos, tal, y no cansarte de ver cine, de pensar en cómo han rodado esto y lo otro, y con las cámaras que tengas, de tu móvil, de lo que sea, mm. practicar, hacer cositas y ya está. Y luego lo demás, pues ya encontrarás tu camino, ¿sabes? Hay gente que va a escuela de cine, hay gente que no, o va a la universidad, Sí. hay gente que no va, que no tiene estudios de cine, pero pues conocen a gente, se van metiendo, es decir, cada camino de uno es diferente. Mm. Entonces, pero lo que está claro es que hay que ver cine, ¿no? Que Sí, además es que hay mucho chaval joven que es que no sí. ve nada. Es que siempre lo repito, me repito más que el ajo, pero tenemos una ventaja biológica importante, que es una desventaja porque nos vamos a morir antes, pero es una ventaja en el hecho de que llevamos cronológicamente muchos años viendo muchísimo cine y yo lo sé por gente, con amigos míos que son muy jóvenes, 30 años, y que me doy cuenta que no han visto nada. O sea, que les comentas que cualquier película, ya que estamos hablando de Spielberg, encuentras la tercera fase y no sabes no sabe de qué están hablando. ¿Por qué? Porque no han tenido tiempo biológico para ver cine, están viendo o están ocupados con lo que se hace actualmente. Entonces, es un ejercicio lo que tú planteas, el retrotraerte y mirar la biografía, la filmografía de estos directores, pero que nosotros ya lo tenemos
no aprendido de casa o chupado de casa, pero es que en los 80 cuando estábamos viendo cine a full, ya estábamos viendo las películas de los 70. Realmente ya tenemos un bagaje de edad, pero cronológico absolutamente brutal, que no poseen hoy en día estos. Yo es que tengo una teoría sobre todo esto, que es la siguiente. Hoy en día tienen una capacidad de elección casi ilimitada, porque Sí. por Internet tú puedes encontrar prácticamente la historia del cine entera. Pero curiosamente, la capacidad esta tan amplia de elección hace que la mayor parte de la gente elija solo lo que sabe que le gusta. Entonces, Claro. yo, por ejemplo, yo lo veo a mis sobrinos, pues no les saques de Harry Potter, Marvel, porque saben que les gusta y van a tiro hecho. Entonces, en cambio, nosotros crecimos con 2 canales de televisión. Claro, no había opciones. Entonces, yo quiero recordar, yo cuando era pequeño, en televisión española te ponían ciclo Hermanos Marx, ciclo Chaplin, ciclo Alfred Hitchcock. Entonces, te gustara o no te gustara el cine, tú acababas viendo todo eso porque era lo que había. Entonces, no solo yo que era un apasionado del cine, todos mis compañeros de clase tienen una cultura audiovisual que no tienen los chavales de hoy porque todos vieron todo Alfred Hitchcock, porque todos veíamos esos ciclos. Sí. Y te Y pierdes. y en prime time, en televisión española, te ponían películas clásicas, yo lo recuerdo. O sea, yo recuerdo Los pájaros, ponértela en prime time. Hoy en día es impensable que en televisión española te pongan una película del año 66 en prime time. Tiene mucho Entonces, sentido lo que dices, sí. para mí, Porque cuando no tienes capacidad de elección y ves lo que hay, acabas descubriendo cosas que tú no habrías elegido. Obviamente, yo de pequeño no habría elegido ver a los hermanos Marx, o sea, un tío con el bigote pintado en blanco y negro, pero lo veía y de repente decías, coño, pero si esto es graciosísimo, si me encanta, ¿sabes? Entonces, eso lo han perdido esta gente. Porque hoy en día es que no están obligados a ver nada. Hoy en día eligen lo que quieren ver. Entonces, pues cuando son pequeños, no les saques de los dibujos animados. Cuando se hacen un poquito más grandes, no les saques de las pelis de Harry Potter. Bueno, y Harry Potter ya es antiguo, te quiero decir, o lo que haya en cada momento, ¿no? O Marvel o lo que sea. Y yo tienes creo mucho de que razón y yo creo que es bien heredado, porque yo incluso ya en mi faceta adulta, yo descubrí muchísima joya oculta de estas pequeñas joyitas que se descubren que no son blockbuster, tragando mucha mierda. Es decir, para llegar a joyitas que luego llegan aquí 7 o 10 años después, tienes que ver mucha mierda, ¿no? Y ese sí, ejercicio de ver basura, pues también ayuda. Así desciernes y ves un poco, pues esto no, esto sí. Es lo que dices tú, ¿no? Esto lo traíamos heredado de antaño, que no discriminas tanto como las generaciones actuales. No hay que generalizar, pero supongo que van a tiro seguro. Ven esto, 10 minutos, me mola, me quedo. No me mola, a tomar por culo, otra cosa. Hay esa inmediatez y esa disponibilidad casi ilimitada. así es. Yo es que recuerdo de verdad, y luego ya con 13, 14 años, o sea, meterme en lo de, porque hubo un ciclo en los monstruos de la Universal y ver las de Drácula, el hombre lobo, las antiguas, en blanco y negro y descubrir que son maravillosas, ¿no? Y luego yo me acuerdo, ya cuando era adolescente y a lo mejor me podía quedar alguna noche pues eso, que no, había un programa en la 2 que era Sesión de Noche, que empezaba a las 12, 12 y media, por ahí, y era películas en versión original, que podía ser de cualquier época, y entonces yo no sabía qué peli iban a poner y yo me ponía a ver voy a ver qué peli ponen. Y a veces te ponían unas joyitas y a veces te comías algún truño, ¿no? Pero por lo general ahí en lados por lo general eran buenas pelis, ¿sabes? Y descubrías un montón de cosas que dices, o sea, no las habría buscado yo por mi cuenta. Entonces, yo agradezco haber crecido sin internet, haber crecido con capacidad totalmente limitada a 2 canales o 1,5, porque realmente y que me hicieran ver cosas que yo no habría buscado. Eso lo agradezco siempre. Es un tema recurrente en la edad en la que
crecimos y sobre todo exploramos este tipo de contenido, no sufrimos porque realmente como no había otra opción, era la que había, no echabas de menos algo que no hay. No es una sensación que hoy en día, bueno, pues hay internet, pues bienvenido sea, pero no eché de menos internet, no sé si te pasa a ti, en los 80, bueno, pues era lo que había y Pero no además ibas tú más fíjate, allá. hoy en día explicarle a un niño, o sea, a mí me encantó ET. Bueno, pues yo la fui a ver en el cine en el 82 y ET no salió en vídeo hasta el 88. Vaya ventanas de protección que había antes, ¿eh? ET no salió en vídeo hasta el 88, 6 años. Porque Spielberg quiso que fuera como una especie de evento con reestrenos y tal. Entonces yo recuerdo ir a lo mejor a un estreno en el 83, 84 y poco más. Sí, Entonces sí. una película que te había fascinado, la veías cuando ibas al cine y si acaso podías repetir alguna vez en el esto, porque a tus padres no le podías decir, llévame otra vez, no. O sea, no, esa peli ya la has visto. O sea, no eso, ya de adulto yo puedo ir 3 o 4 veces a ver una peli al cine si me apetece, pero de niño no. De niño te llevan Sí. ¿sabes? Y no poder verla hasta, y bueno, y cuando salía en vídeo, por supuesto, primero salía en alquiler, no se podía comprar, entonces te la podías alquilar un día, y si la ponían en la tele, si había un pase en la tele, te lo avisaban con 2 semanas de antelación, o sea, sabías que ese día, y ese día no te movías de casa, y te comías los putos anuncios en medio de la película, porque entonces, eso era, pero te digo una cosa, eso también hacía que en tu mente, bueno, de hecho, si te acuerdas, se vendía una cosa antiguamente que eran el libro de la película. Sí, Eran claro, qué libros maravilla. en los que te ponían un montón de fotos de la película y te iban contando paso a paso la película. Eran como para que recordaras la película, porque no la ibas a ver, es que no la podías tener en casa, no la ibas a ver. Yo tengo uno de Gremlins por ahí, es decir, es que esto era así, y en tu mente recordabas las escenas, esto era así, y luego cuando la volvías a ver, es que era, pero Sí. le daba mucho, una cosa muy especial, era un evento cada vez que veía ET era un evento, porque a lo mejor eran 2 o 3 años entre cada visionado, es que esto era así. Vamos a ir finalizando con una pregunta absolutamente tonta, estúpida, surrealista, pero bueno, creo que tiene cabida. ¿Qué ves más difícil? ¿Dirigir una película, escribir un libro o enfrentarte a los comentarios muchas veces de YouTube? Según en qué opiniones des. Los comentarios de YouTube, facilísimo, porque, Sí. ¿sabes? Es decir, yo tampoco los leo todos, es decir, yo sí que, pues eso, cuando hacemos un debate o tenemos así un vídeo en el que hablamos de algo, pues a lo mejor luego eh, entro y miro unos cuantos y ya está, ¿sabes? Entonces, bueno, como siempre, pues hay gente que le parece muy bien lo que has dicho, hay gente que le parece muy mal y me parece todo respetable, entonces a mí no me... Estás los- bastante a salvo porque te has alejado de Twitter. Yo no sé por qué no estás en Twitter, igual por una historia muy básica, pero es que en Twitter pues hay bastante hate al pues respecto, ¿no? es que te digo que no, no me lo hice en su momento cuando empezó todo el mundo a meterse a Twitter, porque es que era un momento en el que es que no tenía tiempo ni de entrar a internet a nada. Entonces, y luego ya como que se me hizo bola, ¿no? Ver ahí toda la gente ahí peleándose y tal, y ya como que Facebook no ha sé. quedado un poco así como para gente más dinosauria como nosotros, ¿no? Es una plataforma absolutamente casi extinta para la gente joven. Está Sí. Instagram, en Y ahora Twitter, está evidentemente. Instagram, me abrió un perfil TikTok. porque necesité ver no sé qué en uno de los programas que hice de 13 que subieron un vídeo para verlo en Instagram y me abrió Sí. un perfil, me pidieron amistad varias personas y yo acepté, pero lo cerré después Ya, del sí. vídeo. Digo, lo Me siento. pasa a mí, que yo Instagram, Entonces, por ejemplo, uso determinadas plataformas para estar informado, pero no cuelgo nada en Instagram y tengo 1000 y pico solicitudes y los tengo todos ahí porque me parece una falta de respeto invitar a alguien para luego no colgar nada. Realmente no voy a colgar nada. Algo que te apetezca decir, vamos a finalizar, algo que, no sé, que se te haya quedado en el tintero, algo, es tu casa. pues no, me he estado muy a gusto. Hemos hablado de cine, que es algo que
que, como he dicho antes, no me canso de hacer y nada, muy bien. Ha sido una conversación entre colegas, sin más, y fenomenal. No, no se me ha quedado Pues, nada en el tintero, creo. pues las mismas sensaciones, un placeraco haberte tenido, o saber un poco más de ti. Sé que estos vídeos, lo sabes, además, son muy nicho, pero espero que, bueno, por lo menos haya servido, sirva para conocerte un poco mejor en redes, para cuando opines de cine, pues que tenga una opinión más formada de quién eres, cómo piensas. A mí estos vídeos me parecen interesantísimos. Muchísimas gracias por pasarte por aquí. Creo que va a ser una sección, por lo menos hasta que cierre el canal, habitual, porque me está gustando bastante, y volver a agradecer a la gente pues la positividad que deposita en este canal a la hora de comentarios y demás, cosa que me sigue sorprendiendo y no voy a dejar de agradecer. Así que infinitas gracias a todos. Espero que os haya gustado. Breve, siempre me voy al 1 y pico. Mi idea es siempre hacer los programas de 1 hora para que no se dilaten demasiado. Pero bueno, cuando uno está cómodo, pues las cosas, además con cambio de batería o cambio de pilas mediantes, pues son como son y es lo que hay. Pues muchas gracias, Fede. Un Gracias abrazo. a ti. Nos vemos, si Dios quiere, por ahí, en algún canal hablando de cine. Y Seguro. un saludo a todos. Adiós.